El mundo es inmenso, y a pesar de que los avances en investigación siguen creciendo día con día, aún continúan varios misterios sin resolver. De eso tratará el siguiente video. Bienvenidos al canal de Mimo Búho. Comenzamos. Número 6. La colonia Roanoke. Los orígenes de uno de los misterios sin resolver más antiguos de Estados Unidos se remontan a finales del siglo XVI, más específicamente en agosto de 1587, cuando un grupo de unos 115 colonos ingleses llegaron a la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. La escasez de alimentos hizo que John White, gobernador de la nueva colonia, volviera a Inglaterra, en busca de provisiones y recursos. Pero justo cuando llegó, estalló una gran guerra naval entre Inglaterra y España, y la reina Isabel I convocó a todos los barcos disponibles para enfrentar a la poderosa armada española. 3 años más tarde de haber vuelto a Inglaterra, en agosto de 1590, White finalmente regresó a Roanoke, donde había dejado a su esposa, hija y nieta, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América, y a los otros colonos. Siendo Roanoke la primera colonia de Inglaterra en Norteamérica, los colonos no tenían en cuenta su nuevo entorno, y pronto entraron en conflicto con los pueblos que ya habitaban la región. Además, el ataque a una aldea de nativos americanos y el fin de su jefe agriaron permanentemente las relaciones para los que siguieron. Entonces, para cuando por fin llegaron los barcos de reabastecimiento, que se retrasaron irremediablemente, no se encontró ningún rastro de ellos, salvo una palabra grabada en el tronco de un árbol: Croatán. Existen varias teorías de lo que les pudo haber ocurrido. La primera dice que al darse cuenta de que no iban a aguantar demasiado con los suministros que tenían, y encima John White no volvía, decidieron volver a Inglaterra, pero puede que se perdieran por el camino, o se encontrasen con los españoles, o que si bien, estando estos situados al sur de Roanoke, no es raro suponer que llegaron para eliminarlos, como un acto de guerra. Otra teoría dice que sufrieron de alguna enfermedad infecciosa que afectó su salud mental. La tercera teoría afirma que por la falta de recursos recurrieron al canibalismo como medio de supervivencia. La verdad es que a día de hoy, casi 500 años después, lo que ocurrió en aquella isla, el tiempo que White estuvo fuera, sigue siendo un misterio y ha inspirado a muchas series, libros y películas. Número 5. La mujer de Isdal. La mujer de Isdal es el apodo de una mujer a la que se encontró quemada en el Valle de Hielo en Noruega en 1970. Sus cosas, entre ellas cosméticos, pelucas y anotaciones en código en un cuaderno, fueron encontradas en una estación de tren. La policía descubrió que se había hospedado en muchos hoteles de Noruega y que tenía varios pasaportes falsos. Nunca la identificaron, pero muchos creen que era una espía de la Guerra Fría, que posiblemente vigilaba los rastros del misil pingüino noruego. El recuento de los hechos fue el siguiente. Primero, el cuerpo incinerado de una mujer aparece en un remoto lugar conocido como el Valle de Hielo, Isdalen, en la localidad de Bergen, Noruega. Se han cortado las etiquetas de su ropa y se han eliminado marcas distintivas de sus pertenencias. Segundo, la policía descubre mensajes codificados, disfraces e identidades falsas. Tercero, casi 50 años después, en 2018, un podcast de la BBC posibilitó encontrar más pistas sobre el caso. Revelaron que luego de varias pruebas se determinó que la mujer tal vez provenía de la región de Nuremberg en Alemania y podía tener unos 40 años. Tenía los dientes frontales un poco separados, comía avena para el desayuno y vestía un sombrero de paño.
También dijeron que olía fuertemente a ajo. Una de las preguntas más habituales de los oyentes del podcast fue ¿por qué no se comparaba el ADN de la mujer con los bancos de datos genéticos que hay en Europa? El problema es que el caso pertenece a la policía de Noruega, y por razones éticas y políticas ellos no permiten el uso del ADN para compararlo en las bases de datos comerciales que existen para hallar los ancestros. El propio Gunnar Staalesen, un escritor y filólogo noruego, señaló su postura respecto al caso diciendo: mi teoría personal es que estaba cazando a criminales de guerra del ejército extremista alemán. Israel y Noruega tenían una conexión muy amigable, así que si los servicios secretos sabían que eso era lo que estaba haciendo aquí, lo mantendrían en secreto. Pero es solo una teoría. Es demasiado pronto para dar una respuesta definitiva, pero algunas de las pistas nos llevan a lugares que realmente no esperábamos. Número 4. El caso de Sam de la fosa séptica. En abril de 1977, en un pequeño pueblo de Alberta, en Canadá, una pareja intentaba encontrar una bomba para su fosa séptica en su antigua granja abandonada. Sin embargo, cuando abrieron la fosa, descubrieron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. El hombre había sido mutilado y lastimado. Parecía que lo habían amarrado a una cama en el momento de su final. Finalmente le dispararon en la cabeza y en el pecho, antes de arrojarlo envuelto en una sábana amarilla a la fosa séptica. Luego de haberlo encontrado, las autoridades resolvieron el enterrarlo en una tumba sin nombre y lo exhumaron 2 veces para reconstruirle la cara. Al final optaron por darle el nombre genérico Sam. También decidieron enviar la información de sus dientes a varios dentistas de todo el país, estimándose un número similar a 800, pero no se obtuvo ningún reconocimiento. Este suceso aterrorizó a esa pequeña ciudad. La gente revisaba sus fosas sépticas con miedo de que su vecino fuera el responsable de aquel acto atroz. Han pasado más de 4 décadas desde el caso de Sam, y su identidad, junto con la del criminal, todavía se desconoce. Número 2. La primera criminal serial. El primer registro de alguien que acabase con la vida de la gente en grandes cantidades por una remuneración económica fue el de una mujer en Roma, llamada Locusta, la cual surgió paradójicamente durante un periodo pacífico de la ciudad. En el siglo I, luego de varios encargos cometidos, fue encarcelada bajo el cargo de envenenamiento. Pero Agripina, la emperatriz romana y consorte de aquella época, le dio el perdón luego de que con su ayuda acabase con la vida del emperador Claudius. Lo mismo sucedió tiempo después con Nerón, quien fuese emperador romano desde el 13 de octubre del año 54 después de Cristo. El hombre, además de solicitar sus servicios para deshacerse de enemigos puntuales, decidió darle un sitio a Locusta para enseñar sus artes y convertirse en profesora. Sin embargo, la mujer no pudo salvarse cuando el emperador Galba, luego de descubrir sus fechorías, la condenara a ser ejecutada públicamente. Número 2. El hombre que no existía. A principios de 1945, un hospital de Boston recibió a un paciente que sufría graves heridas infectadas. El sujeto poseía una tarjeta que lo describía como el marinero Charles A. Hamilton, de 49 años, religión católica, nacionalidad americano, perteneciente al barco Cutty Sark. Después de un largo tratamiento, Hamilton mejoró lentamente hasta el punto de poder hablar. Desafortunadamente, parecía sufrir amnesia, y la poca información que podía dar no se podía cotejar con ningún registro. No había ningún soldado raso estadounidense llamado Charles Hamilton, o cualquier otra variante, que estuviese desaparecido. Las huellas dactilares y las fotos del paciente se cotejaron con los registros militares y criminales, sin ninguna coincidencia.
No había ningún barco llamado Cutty Sark en la lista del ejército de Estados Unidos. Había uno utilizado por la Marina Británica. Su información se envió al Almirantazgo y al Registro Marítimo Británico, que no pudo relacionarla con ningún marinero. A pesar de las búsquedas de registros tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y la amplia cobertura de los periódicos, nadie pudo averiguar quién era Charles Jamison. Finalmente, el hombre pasó 30 años en el hospital antes de dejar este mundo, sin una identidad concreta. Número 1. Domingo Sombrío. En los años 30 se popularizó la canción Gloomy Sunday, pero poco a poco fue tomándose terrorífica cuando se difundió que, de acuerdo a varios testimonios, aproximadamente 100 personas se quitaron la vida en Budapest debido a ella. Hungría siempre registró altas tasas de personas que acabaron con su vida, y la canción era tan popular que no resulta extraño que alguien que terminase cometiendo este acto la estuviera escuchando. Además, la letra depresiva no ayuda demasiado para mejorar el humor. Las historias que se contaron eran truculentas. El hombre que se disparó mientras sonaba la melodía. La mujer que se ahogó en el Danubio con una partitura del tema en las manos. El revuelo fue tal que la canción húngara fue prohibida durante 60 años en la BBC. Se podían radiar las versiones instrumentales, pero no las cantadas, especialmente la popularizada por Billie Holiday. Pero lejos de todas estas anécdotas, hubo un caso puntual cometido debido a ella, pues el propio creador de la canción, el compositor húngaro Rezső Szeres, decidió terminar con su existencia luego de que su único éxito fuera culpado de estas calamidades. Las autoridades revelaron que el señor Szeres saltó de una ventana de su pequeño departamento un domingo, poco tiempo después de su 69º cumpleaños. Hay muchas versiones sobre la historia oficial de la pieza. Algunos dicen que el compositor la escribió para una novia que lo dejó. Otros dicen que el letrista y poeta László Hábor le pidió a Szeres que compusiera la música para un poema suyo sobre un amor pasado. Otra teoría dice que Szeres escribió también la letra sobre la guerra y el apocalipsis, siendo él judío, pero que luego Hábor la cambió por una nueva letra, en la que el protagonista llora por la partida de su amada y anuncia que se va a reunir con ella. Entonces bien, ¿qué es lo que dice la letra de la canción? Escuchémosla. Los domingos son tristes, horas sin dormir. Cariño, las sombras con las que vivo son innumerables. Pequeñas flores blancas que nunca te despertarán, y a donde la negra carroza te ha llevado. Los ángeles no tienen pensado volver a ti. Se enojarán si pienso en unirme a ti. Domingo sombrío, el domingo más sombrío, pasándolo junto a las sombras, mi corazón y yo hemos decidido terminar con todo. Pronto habrá oraciones, las velas encendidas, lo sé, pero no les dejes llorar. Les haré saber
que estoy encantado de ir. Domingo sombrío, final no es un sueño, gracias a él yo puedo acariciarte con el último aliento de mi alma, te bendeciré. Domingo sombrío, es el domingo sombrío. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si el video te gustó, no dudes en dejar tu me gusta. Suscríbete si te gustaría ver más contenido parecido. Y no dudes en visitar más videos del canal. Yo soy Mimo Búho y espero vernos pronto.